Al Señor, una alabanza sincera, aleluya. En este momento ya vamos a entrar en la dulce palabra de nuestro Señor Jesucristo, y más después de la palabra nosotros vamos a dar al Señor nuestros diezmos y ofrendas, amén. Efesios capítulo 6 es lo que nosotros vamos a terminar, ¿verdad? La prédica de la semana pasada, aleluya. Nosotros estamos hablando sobre la armadura de Dios, amén. Póngase de pie, Efesios 6, y vamos a leer, gloria a Jesús, a partir del 15, que fue donde nosotros vamos a empezar a hablar hoy. El 15, Efesios 6, 15. Amén, aleluya. Póngase como calzado la paz que proviene del Evangelio, a fin de estar firmes y preparados. Además de todo eso, levante el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. Amado, esa no es mi palabra, es la tuya. Señor, pido tu misericordia sobre mi vida. Señor, acuérdate que solo soy un vaso, solo soy un instrumento, y si tú no hablas por mí, no soy absolutamente nada. Tenga misericordia de mi vida y habla a cada corazón en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse dando gloria a Dios y aleluya. Los hermanos que nos ven por Facebook, que Dios los bendiga y que nos acompañen con esa palabra, y a los que nos van a acompañar más adelantecito por YouTube, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nosotros empezamos la semana pasada a hablar sobre la armadura de Dios. Nosotros hablamos sobre el cinturón, todas las primeras armas. Nosotros hablamos sobre el cinturón, después nosotros hablamos sobre qué más, a ver si ustedes se acuerdan. El cinturón de la verdad, ¿qué más? La coraza, mira, qué maravilla. Thank you, Carlito. Carlos ahí atento, gloria a Dios. La coraza de la justicia. Estuvimos hablando de la forma como nosotros debemos estar vestidos, porque la batalla que nosotros tenemos es una batalla diaria. Y hay momentos que la batalla está más fuerte que otros. Hay momentos en que realmente yo a veces siento que la armadura está apachurrada de tantos golpes, de tantas cosas que sufrimos. Pero el Señor es aquel que nos renueva. Amén. Si nos acercamos con Él, decimos: Señor, mira cómo está la condición de mi armadura, tenga misericordia de mí. Y el Señor ahí nos renueva, nos fortalece. Pero nunca debemos dejar de tener todas estas piezas de la armadura de Dios. Porque si nos falta una pieza, tenemos el riesgo de perder la batalla o de caer en el campo de batalla. Entonces, en esa noche yo quiero hablar un poquito con ustedes exactamente sobre el versículo 15, que es la parte 2 de este mensaje. Y dice así: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies hablan de qué? Hablan de caminar, de dirección, de conducir a alguna parte. Si nosotros estamos aquí, fue porque nos levantamos, caminamos, entrando en nuestro carro, y después llegamos aquí, caminamos, y es así. Entonces los pies hablan sobre eso, sobre caminar, sobre dirección, sobre conducirnos a alguna parte. Y a leer aquí que nuestros pies están calzados
con la preparación o con el aprecio del Evangelio de la paz, nosotros podemos entender claramente cuál es nuestra misión en este mundo que fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Una misión y una ordenanza que está en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? A ver si ustedes se acuerdan. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nosotros solamente, esa gente solamente creerá si nosotros obedecemos la palabra del Señor. El Señor aquí en Marcos 16, el Señor aquí no está pidiendo por favor vayan al mundo y anuncien el Evangelio. No, el Señor aquí no es un pedido. El Señor aquí está dando una orden y está diciendo que y entonces es mejor que seamos obedientes, porque esa es la misión, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Pero aquel que mandó, que dio el orden para que nosotros podamos ir a predicar, es el mismo Señor que nos capacita. Es el Señor que dijo, yo les doy poder. Eso dijo el Señor, yo voy a dar poder a ustedes para poder hacer que sanar los enfermos, para hablar en otras lenguas. Es eso que nuestro Dios hace. Entonces nosotros no tenemos que temer, no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, porque Él es poder de Dios. Y si nosotros calzamos nuestros pies, nosotros sabemos que el Evangelio, ¿qué es? Es la biografía, es la vida de nuestro Señor Jesucristo, es la obra de nuestro Cristo. Y si nosotros calzamos este Evangelio, nosotros vamos a ser guiados por aquel que nos ha salvado, y al abrir de nuestra boca, el Señor nos va a usar para predicar su palabra. Y si tú no te acuerdas, el Espíritu Santo, dice la palabra, nos va a hacer acordar de todo al predicar. Amén. A los que predican la palabra, amén. A los que evangelizan, amén. Ese amén así está un poquito debilucho, así como que, ¿cómo es? Todos nosotros debemos predicar el Evangelio, porque estamos en obediencia a nuestro Señor. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae que alegres nuevas o buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Hermanos, es así, es con alta voz. Es en los montes, es donde quiera que estemos, en el desierto, en los montes, es en el trabajo, es en la escuela, es donde quiera que vayamos, tenemos que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces uno dice: ay, pero ¿cómo me voy a acercar? El Espíritu Santo te va a dar la estrategia. Porque cuando tú evangelizas, tú entras en un campo de guerra. Cuando tú evangelizas, tú estás entrando en el terreno del diablo, porque ahí hay una alma que está presionada, ahí hay una alma que necesita salvación. Entonces tú entras en un terreno que tú sabes, no es desconocido para ti, porque tú sabes que es un terreno donde el Satanás está obrando, donde esta vida está en el lodo y necesita ser rescatada. Y cuando tú entras ahí, tú tienes que estar armado. Nosotros fuimos a evangelizar una vez, ¿verdad, hermano Antonio? Y de repente nosotros sentimos de ir a evangelizar en ayuno. Y fuimos ahí en ayuno y todo. Y cuando llegamos a un lugar, de repente tenía una persona, un señor, ¿verdad? Un muchacho que salió, hermano, tremendo muchacho. Y ese hombre estaba endemoniado. Imagínate si uno no está preparado con la armadura del Espíritu y no está en Dios. Y ese hombre estaba endemoniado, y de repente ese hombre llega y empieza a hablar unas lenguas muy raras que son del infierno, y nos miraba con tremendos ojos y decía: solo Dios sabe lo que él decía.
porque no era un idioma de aquí. Era una lengua ahí muy rara. Pero yo lo miraba y digo, Satanás, yo sé de dónde veniste, pero yo sé también para dónde va, en el nombre de Cristo Jesús. Ese hombre estaba desesperado. ¿Por qué? Porque ahí había una batalla espiritual. Y nosotros debemos estar preparados. Amén. Porque si llega una persona endemoniada aquí, la iglesia tiene que estar preparada para mandar el demonio y para el infierno. Y por eso nosotros que estamos aquí en esta noche debemos entender la importancia de tener la armadura del Espíritu, porque todos los días enfrentamos alguna guerra, sea en el trabajo, sea donde sea. Nosotros siempre enfrentamos una guerra, pero sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, pero Satanás muchas veces usa a las personas para sacar nuestra paz, pero nosotros en espíritu sabemos lo que tenemos que hacer y reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Y ya, hermanos, si tenemos que entrar en esta batalla, no para vencer, como así, pastor, no, ya entramos vencedores. Hello, vencedor, amén. Porque Él ya nos hizo más que vencedores. Entonces no entramos para vencer, ya entramos, ¿verdad?, con la victoria en la mano. Amén. Eso es la forma como el cristiano, aleluya, lucha. Él lucha ya seguro de que ya venció esta guerra, porque quien va adelante es el Señor, pero debemos estar preparados. Porque hay cosas, hermanos, que Dios hace. Yo estaba pensando estos días, no, Dios hace todas las cosas, sí, Él hace todas las cosas, pero hay muchas cosas que nosotros también debemos hacer. Aquí la palabra nos dice que Dios es que nos viste de la armadura. No, nosotros somos que tenemos que vestirnos de la armadura. ¿Y cómo, pastora? Anda buscando al Señor. Busca a Dios. Digo, Señor, revístame de la armadura ahora. Amén. Todos que están aquí bonitos, arregladitos. Nadie aquí tuvo a alguien que lo arreglara. Amén. Todos ustedes fueron solitos, se pusieron su ropa y vinieron para acá. Así que es igualito como tiene que hacer con la armadura del Espíritu. Tú eres lo que tienes que vestirla para entrar en la batalla. Dios se encarga de lo demás, pero tú eres lo que tienes que vestirla. El Evangelio es de paz. ¿Sabe por qué? Porque Él reconcilia al hombre con Dios. Porque, hermanos, ¿se acuerdan la palabra del Señor? Que nosotros éramos enemigos de Dios. El pecado nos separó de Dios. Y la Biblia dice, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Nosotros estábamos en el mundo. Éramos enemigos de Dios. Pues cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Espera en Dios que nadie, ni los que nos miran por Facebook, los que van a escuchar por YouTube, los que están aquí, se tornen amigos del mundo. Porque si se torna amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque no se puede servir a dos señores. Uno tú tienes que aborrecer y al otro tú tienes que servir. Una fuente no puede dar dos aguas. Un árbol no puede dar dos frutos. Por eso la importancia de ser amigo de Dios. La Biblia Sagrada nos dice, el Señor dice así, que yo no tengo más llamado a ustedes siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero tengo llamado a ustedes de amigos, porque todo que el Padre me ha dicho, yo he hecho que ustedes sepan. El Señor compartió con nosotros todos sus misterios y hay muchas cosas más. Porque Él dice, clama a mí, te responderé, te anunciaré cosas grandes y firmes que no sabes. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero si queremos saber, acerquémonos a Dios. Amén. Romanos 5:10 dice así, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ese evangelio nos reconcilió con Dios. Ese evangelio nos acercó al Padre. Es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por Él.
paz es eso. En Lucas 10:1 nosotros encontramos algo muy interesante. Porque hay gente que nosotros predicamos y esa gente un corazón duro. Y a veces nos desespera. Pero la cosa es que debemos aprender algo. Cuando leemos Lucas 10:1, el Señor hablando a sus 70 discípulos, ¿verdad?, que Él envió. Él dice, después de estas cosas, designó el Señor también otros 70. Eso significa que Él ya había mandado otros más. Amén. O sea, a veces las personas dicen, no, el Señor tenía 12 discípulos. Sí, Él tenía 12 discípulos en su ministerio, pero Él tenía otros discípulos a cual Él enseñaba. ¿Por qué? Porque el Señor enseñaba a la gente. Miren el sermón del monte. El Señor ahí estaba enseñando. Entonces Él agarró y dijo, mira, ahora 70 van a evangelizar para allá. Ustedes 70 evangelicen para allá. Aleluya. Y ¿sabe qué? Lo maravilloso, el Señor dice, y a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su obra. Aleluya. Es necesario rogar, sí. Y aquí no dice orar al Señor, es rogar, es implorar al Señor que envíe obreros, porque los obreros son pocos. No es toda la gente que quiere poner los zapatos del Evangelio. No, Señor. Porque cuando tú pones el zapato del Evangelio es para evangelizar, es para hablar del amor de Dios. Y el versículo 3 dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de los lobos. En ese tiempo Jesús, cuando enviaba a sus discípulos, Él enviaba a una gente que estaba tan involucrada ¿cómo les voy a decir? La religiosidad. Estaban tan metidas en eso que ellos no querían saber del Evangelio. Ellos no querían saber de nada de eso, porque era lo que los fariseos, los sacerdotes nos enseñaban. Pero cuando vemos aquí que ellos iban y el Señor les advirtió, pero eso también significa que ellos iban no solamente a enfrentar la furia de los fariseos y de los sacerdotes, pero ellos también iban a enfrentar la furia de una gente que no creía, de una gente que no quería saber nada de las buenas nuevas. Y eso pasa a nosotros hoy, ¿sí o no? Nosotros nos acercamos y a veces la gente nos mira y dice, ahí viene Carlos Zavala. Ay, no puedo ver. Pero él está ahí, está sembrando igual. Y la gente le voltea la cara. Pero él sigue evangelizando. Pues siga así, porque el Señor te va a honrar. Amén. Gloria a Dios. Y no solo él, muchos otros. Hermano Antonio, ayer no perdió la oportunidad. La gente ahí haciendo ahí la comida, hermano Antonio, tome evangelio en ellos. Aleluya. Y eso es la posición que debemos tener. Más hermanos, cualquier ciudad donde entréis, dice el Señor, y que no os reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed. Mira lo que está diciendo los predicadores aquí. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo aquí no tengo más culpa. Ustedes ya saben, no son inocentes. Ahora es con ustedes. El Señor está tocando la puerta. El abrir es tuyo. Eres tú que abre. No es Jesús que abre. Él solo toca. Tú eres aquel que abre. Entonces aquí el Evangelio era predicado. El Señor decía, mira, el reino de Dios ha llegado. Pero la gente, el Señor dijo, mira, ya se hizo. Ahora sacude el polvo y anda. Se quieren, amén. Y si no quieren, por lo menos la semilla está ahí. Si Dios dice la palabra que uno es que sembra, otro es lo que riega, pero Dios es que da el crecimiento.
Por eso a veces nosotros insistimos con la misma persona, porque nosotros tenemos que estar regando. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo es que va a dar el crecimiento. Pero hay personas que son conscientes y hay personas que son tan duras que a veces Dios las tiene que romper enterita, que dan puro pedazo, para entonces Él decir, bueno, ahora voy a hacer de aquí una nueva criatura, porque cuando la gente está en problemas, sea cristiano o no, ¿a quién buscan primero? ¿A quién? A Dios. Oye, hasta los que no creen en Dios buscan a Dios. Esos días hablando con una persona que no cree en Dios, me dio risa porque hablando con él dice, ay Dios mío, oye, bueno, si no cree, ¿cómo que Dios mío? Aleluya. Ustedes entienden eso. No hay gente que no cree, hay siempre en el fondo de su corazón creencia en Dios. Billy Graham decía, hay un espacio en el corazón del hombre que solamente Dios puede llenar, porque tiene el formato de Dios. Entonces no hay nada en ese mundo. El hombre puede decir, Dios no existe, pero en el fondo Él sabe que existe, porque hay siempre aquella pregunta, ¿de dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Una pregunta que toda la gente se hace un día y siempre queda buscando la respuesta hasta un día que encuentra a Jesús. Ahí Él ya tiene la respuesta. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. El evangelio que predicamos, una pasión al Señor con fuerza, porque Él se lo merece. El evangelio que predicamos es del Señor Jesús, no es nuestro evangelio. Aunque Pablo dijo así, mira, aunque descienda un ángel del cielo trayendo otro evangelio, sea maldito. Por eso que nosotros tenemos que estar firmes en el evangelio que predicamos. Amén. Tenemos que saber lo que y de quién estamos hablando. Porque hay muchos otros evangelios por ahí, pero están reprendidos en el nombre de Jesús. Pero Jesús dijo eso, que en los últimos días vendrían muchos en su nombre, vendrían falsos profetas, falsos maestros, y nosotros hemos visto eso como nunca, hermano. Parece una plaga. Señor, aleluya. Hoy día es una plaga. Y estamos acá hablando ayer un poquito con Paola sobre algunas cosas que ya la gente no adora. Ya la gente, hay algunas iglesias, ¿verdad?, que ellos danzan al Señor, pero ahora ya no danzan, ahora ya bailan. Hay una diferencia muy grande. Uno baila, ¿verdad?, por la carne. Amén. No es para Dios. Y eso no se puede. No se puede, porque todo es porque de Él, por Él y para Él son todas. Usted tiene que leer más la Biblia. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces no es nada para nosotros. A Él la gloria para siempre. Amén. Amén. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Amén, aleluya. Denle un aplauso al Señor si ustedes están de acuerdo conmigo. Salmos 126, 5 y 6. Dice así: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran a ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando trae la cosecha. Hermanos, no es fácil. Como dijo aquí el evangelista Vázquez, no es fácil el trabajo del pastor, el trabajo del evangelista, no es fácil. Porque estamos sembrando y hay todo tipo de tierra. Hay tierra fértil, pero hay tierra con espinas, hay tierra con piedras, hay tierra así que, ¿verdad?, ahí en la carretera y llega Satanás y arranca fácilmente. Hermanos, hay todo tipo de terreno. Por eso los pies tienen que estar calzados, porque si pisamos en una vida, en el sentido de predicar el evangelio, llegamos y hablamos a una vida cual su corazón es pura espina, rencor, odio, hermanos, vamos a enfrentar ahí algo tremendo. Evangelio, pies tienen que estar calzados, porque es un terreno que puede traernos heridas a nosotros también. Señor, aleluya. Porque Satanás es muy astuto. Él no pierde tiempo. Él busca una manera de avergonzar
el cristiano. Una vez nosotros también evangelizando, nosotros fuimos ahí donde está el flea market de la Ortiz, y nosotros llegamos así, hermanos. Oh Dios mío, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, todavía no estaba abierta ahí la tienda, yo creo, más o menos ese horario. Y cuando llegamos ahí, hermanos, esa hora ya tenía gente emborrachándose. A esta hora. Y eso da una tristeza grande en nuestro corazón. Pero ¿sabe lo que uno de ellos decía? Ya está un poquito como que, ¿verdad? Y dijo así: ¿qué dice San Juan capítulo 3, versículo 16? Así preguntó. Y usted dice, eso es la boca de Satanás. ¿Para qué? Para traer vergüenza, para decir, ¿cómo tú me vienes a predicar a mí si tú no conoces la palabra? ¿Tú sabes cómo el Satanás es de sinvergüenza? Por eso, pies calzados, aprenda la palabra, estudie la palabra, conozca la palabra, conozca mejor el Dios de la palabra, porque cuando tú salgas al campo, cuidado, porque siempre va a tener algún corazón ahí que va a buscar de alguna forma agarrarte y decir, vamos a ver ahora cómo te va a salir. ¿Cuántos nosotros ya no enfrentamos gente así, que nos lanza desafíos? Que nos lanzan, hermanos, palabras para ver qué vamos a decir. Peligroso. Pero pies calzados pueden vencer todo eso, porque estamos preparados. Por eso Salmos aquí, él habla de liberación, cuando el pueblo fue liberado del cautiverio. Por eso nosotros debemos ir y liberar a esa gente en el nombre de Cristo Jesús, anunciando el Evangelio. Número 2, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. En otra versión, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. En otra versión, ¿verdad? Hermanos, el escudo es un arma esencial en nuestra vida. ¿Ustedes sabían de eso? Noten bien que todas las armas o la armadura del Espíritu son defensivas, que te protegen. Solo una es defensiva. ¿Cuál es? Hello, iglesia, la espada. Es la única ofensiva. La demás es solo para protegernos. Son las armas defensivas. Ahora el escudo, yo estaba pensando, aquello que a veces, alguna vez vio un film, una película con gladiadores y que tiene un escudo. Usted ve que él queda con el escudo así, pero muchas veces, dependiendo de dónde viene la flecha, ¿qué hace con el escudo? Lo mueve, sea de lado, sea adelante, sea para arriba, sea para atrás. Así es la fe. La fe es algo que tiene que moverse en nuestra vida. La fe es algo que tenemos que poner en acción, porque la espada y la fe van juntas. La espada se mueve ¿para qué? Para derrotar a Satanás, porque es la palabra de Dios. Y así fue como Jesús derrotó a Satanás en el desierto, en el momento que estaba siendo tentado. Pero el escudo de la fe, ahí estamos, es ofensiva, es defensiva, pero tenemos que moverla, sea para donde sea, hermanos, que vengan los dardos o las flechas encendidas de Satanás. Tenemos que usar este escudo y moverlo para allá y para acá. Amén. Así es. Es algo que tiene que estar en acción. No podemos estar parados. Yo estoy luchando. ¿Y qué lucha no está parando? ¿Qué lucha está marchando? ¿Qué lucha está avanzando? Ya vi un soldado luchar aquí parado. No, un soldado marcha. Un soldado sigue adelante. Y con la armadura del Espíritu, hermanos, salga Satanás de delante de nosotros, porque te vamos a atropellar en el nombre de Cristo Jesús. Porque estamos preparados para eso. El escudo es una arma esencial. El escudo y la espada son parte de esta
armadura que tiene que estar en movimiento. Nunca se olvide de eso. Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que yo voy a vencer la guerra. Yo creo que yo voy a vencer la batalla porque la fe me proyecta a mi futuro. La fe me lleva más allá. Abraham, él vivió por la fe y él vio su descendencia. ¿Cómo así, pastora? Hermano, él vio por la fe. Él vio porque Dios dijo, mira, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Tu descendencia va a ser como la arena. Hermano, él no vio la grandeza de la descendencia de él, pero él creyó que eso iba a suceder, aunque Sara era estéril, pero el Señor hizo el milagro y ella se embarazó a los 90 años y dio la luz a un hijo que se llamó Isaac. Risa significa, porque imagínate, yo, una mujer de 90 años, ¿cómo voy a tener un hijo? Aleluya. Pero hello, es que para Dios no hay nada imposible. Amén. Mateo 6, 30. Llama al Señor, llama al Señor porque Él se lo merece. Dice Mateo 6:30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no era mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué estoy leyendo eso? Porque Jesús tenía un serio problema con los discípulos. Los discípulos de él siempre estaban con un problema de fe. Tenían, pero era un problema porque no la usaban. La cosa no es tener la fe. Tú tienes, gloria a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aguántate ahí con tu fe, pero hay que ponerla en acción. Los discípulos tenían fe, pero la Biblia dice, el Señor dice a ellos, hombres de poca fe. Mateo 6:30, Mateo 8:26, en varias ocasiones el Señor dijo, en Mateo 16:8, Lucas 12:28, en todas estas ocasiones el Señor decía a ellos, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No, era una cosa tremenda. Pero la fe mueve montañas. Amén. Eso es un dicho que la gente dice, pero la Biblia dice que tenemos fe con un granito de mostaza, podemos decir a este monte, muévete de aquí para allá, y él se va a mover. Amén, aleluya. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe en acción. Fe en movimiento. Así que vamos a estar firmes con el Señor en la fe, porque sabe, hermanos, la fe, con la fe nosotros podemos agradar a Dios. Amén. Por eso Satanás muchas veces intenta tocar nuestra fe, avalar nuestra fe, hacernos desanimar en la fe, porque él sabe, si nosotros perdemos la fe, nosotros no vamos a agradar a Dios. Y la Biblia es bien clara que dice que es imposible agradar a Dios. Entonces cuando Satanás venga con aquella cara bien fea, tú dices, te reprendo en el nombre de Jesús, porque esta fe yo la abrazo. Pablo dijo así en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Él abrazó su fe hasta el último momento de su vida, y es así que debemos hacer, porque Pablo agradaba a Dios porque era un hombre de fe. Entonces tenga fe para que tú puedas agradar al Señor. Amén. Yo tengo Hebreos 11:6 si tú quieres leer más para adelante. Gloria a Dios. Una cosa interesante en Romanos 14:23, un versículo que yo estaba leyendo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Pero la última parte del versículo dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¡Wow! Aleluya. Entonces vamos a poner la fe en acción. Amén. Para no pecar. En el nombre de Cristo Jesús. Porque segunda de Corintios, Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Y el último, 17, póngase la salvación como casco. Bueno, casi el último, pero voy ahí. Póngase la salvación como casco, yelmo,
y tome la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El casco o el yelmo de la salvación. ¿Cuál es la función del casco, del yelmo? Veo el casco porque me sale mejor la palabra. Aleluya. La función es primero proteger eso espiritualmente. Amén. Proteger nuestra mente contra los malos pensamientos que nos puede apartarnos de Dios. Amén, aleluya. Hay pensamientos que nos llegan, hermanos. Hay gente que ya tuvo la experiencia de ser cristiano y se pregunta, ¿será que Dios existe? ¿Será que realmente estoy salvo? ¿Será que realmente Dios me ha dado un don? ¿Será que realmente yo tengo una misión de parte de Dios? Muchas veces nos preguntamos ¿por qué? Porque Satanás nos tira cosas en la mente. Por eso el yelmo de la salvación es necesario para que nuestra mente esté protegida contra todo esto. Romanos 7, ¿saben lo que Pablo dice en Romanos 7? Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Es la naturaleza pecaminosa. Tú eres nueva criatura, pero hay una naturaleza todavía pecaminosa en ti. Y nosotros estamos luchando contra eso. Y Pablo luchaba contra eso. Y en su mente él dice, mira, es una guerra que está aquí en mi mente. Pero él dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. Eso él dice. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Una renovación de nuestra mente. Pablo mismo dijo eso. En Romanos se le habla mucho sobre la mente humana. Y es interesante que aquí él dice, mira, que no debemos conformarnos con este mundo, pero tenemos que tener nuestra mente renovada. Amén. ¿Y por qué? Porque, hermanos, la basura que muchas veces vemos y oímos, eso viene a poluir nuestra mente. Las falsas enseñanzas, qué peligro. Hermano Antonio está contando un testimonio, ¿verdad? Que una persona fue a evangelizar y en vez de la persona evangelizada venir para Cristo, él se fue para el otro lado, para otra secta. Entonces, ¿qué es eso? La mente no estaba bien, no estaba preparada ni para evangelizar y ni tampoco aquí. Su mente no tenía el yelmo de la salvación, porque si tuviera, amén. ¿Quién tiene el casco de la salvación? Conoce el dueño. Amén. Aquel que te dio el casco, el Salvador Jesucristo. Amén. Entonces no adelanta de nada que nosotros está ahí, pero no usamos. Es cierto, dice en Romanos, el versículo sigue, de los pensamientos, la segunda parte, de los pensamientos, el casco nos protege de los pensamientos que nos traen confusión y oscuridad. Y eso está en la Biblia Sagrada. Romanos 1:21, es cierto, ellos conocieron, mira eso, y eso está hablando con los cristianos. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Con resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Wow. Yo no me voy a profundizar aquí. Ustedes leen en la casa en Romanos 1 y ustedes van a ver qué cosa. No adorar a Dios. Llegó el humanismo. Aquí nosotros queremos la gloria. Aquí la cosa, ¿verdad? Aquí ellos empezaron a hacer de las suyas. Pero sus mentes quedaron como en oscuridad y confusión. Es oscuridad y confusión. O sea, en la oscuridad tú no ves nada. Y en la confusión tú no sabes para dónde ir. Es así que hemos visto afuera, ¿sí o no? Es así que hemos visto a aquellos que están humanizando el evangelio, que están sacando, que están diciendo, Dios, usted para allá y yo me voy a sentar en el trono, ahora es mi turno. Hay mucha gente que está haciendo eso. Que el Señor reprenda todo ese espíritu de anticristo.
porque anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Y la Biblia dice, Pablo dijo que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, y nosotros hemos visto eso. El casco nos protege de pensamientos pecaminosos que llevan a una muerte. Romanos 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Wow. Romanos 8:6. Hay cuánta gente que está con la mente así, con la mente ya que tan metida en las cosas del mundo que ya no puede pensar bien, y que se están siendo llevadas a la muerte. Pero aquí dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Lean Romanos 8 y tengan la mente. Y por último, la espada del Espíritu. Dame 5 minutos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es nuestra arma ofensiva. Pero debemos saber usarla bien. Amén. Les motivo que lean la palabra, que lean y estudien, que mediten la palabra, porque sin ella está difícil vencer a Satanás. Estamos protegidos, gloria a Dios, pero él puede llegar de una forma muy violenta, como él hizo con Jesús en el desierto, y por eso tú tienes que estar listo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay una versión que dice: esfuérzate para poder presentarse delante de Dios y recibir su aprobación. Aleluya. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explique correctamente la palabra de la verdad. Me gustó mucho esta versión, porque aquí dice aquel que explica correctamente la palabra de Dios. No es de cualquier forma, es explicar con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. La palabra del Señor produce en nosotros fe. Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace nueva criatura. Primera de Pedro 1:23, y estoy terminando, siendo renacidos, no de simiente corruptible, ahí entra la área espiritual, sino de una simiente de incorruptible. Ay, hermano, esas palabras son tan difíciles. Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro 1:23. Esa semilla que el Señor puso en nuestro corazón es algo espiritual. Es algo que Satanás no puede tocar. Los consejos finales, porque aquí ustedes saben que es pura palabra. Aquí no cuento chino, no hay cuentos chinos, no, Señor. Aquí es palabra de Dios. Use bien, obrero, use la palabra. Amén. Miembro de esta iglesia, use la palabra. Pero ¿cómo usarla? Estudie, medite en esa palabra. Ayer hablando con Vianney, ella me dice que está leyendo la palabra. Entonces uno ve que ella tiene gozo de lo que está haciendo. Ella se está alimentando. Y cuando llegue el problema, ella va a agarrar esa espada, y sea cual sea la carne de Satanás, ella va a ponerse para correr, porque él se va a poner loco, porque la espada que está ahí es ofensiva. Póngase de pie. Los consejos finales de Pablo fue: oren en espíritu en todo momento, que la Biblia dice orar sin cesar. Y él dijo: oren en todo momento y en toda ocasión. Cada momento, cada ocasión de tu vida. Manténgase alerta y sea persistente en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. Vamos a aprender, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, a ser personas de oración, ser personas que mediten la palabra.